lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. En esta mañana, Señor, te adoramos. Aquel que venció en la cruz del Calvario, que venció mediante la obediencia, la humildad, se despojó, fue obediente para tomar la posición del Cordero, para que su vida fuera derramada a través de su sangre, como la ofrenda, Señor, por todos los hombres, por aquellos que creen en su nombre. Gracias, Señor, porque toda acta contraria en nosotros ha sido clavada en la cruz del Calvario. Allí se canceló, ahí se anuló, por lo cual tenemos la capacidad, Señor, de que esta vasija de barro pueda recibir el regalo de tu presencia, y esa presencia misma en nosotros trayendo transformación en nuestro interior. Para el malvado, como hablaba ahora la pastora, la presencia de Dios trae juicio. Cuando capturaron el arca, les llegaron los tumores y las plagas. Pero a los hijos, tu presencia nos guarda, nos protege, nos alienta, nos da vida y nos sustenta. Viviremos la eternidad porque tu presencia nos sustenta. Te rogamos en esta mañana que nos hables, por favor, Señor, y que nuestro corazón esté preparado para tu semilla, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos. En esta mañana que venimos ministrando y orando, ha sido muy especial con la reunión que tuvimos a primera hora también, y la reunión de esta hora verdaderamente se pregunta uno cómo es que cabíamos acá. Y venimos con una serie en Jueces, ¿no? Venimos trabajando Jueces con el objetivo de que siempre aprendamos profundamente de un libro y usted tenga muchos conceptos sobre un mismo tema, y esto le da a usted una fortaleza y lo afirma de una manera, digamos, sorprendente. Es decir, va a tener usted conceptos grandes sobre el Señor. Y hoy quiero predicarles, querido hermano, el tema que tiene que ver con el olvidar a Dios. Lo he titulado El peligro de la amnesia espiritual. El grave peligro que tenemos nosotros cuando nos olvidamos de Dios en nuestras propias vidas y las consecuencias que esas traen cuando lo hacemos. Y lo vamos a mirar a través de tres vidas. La vida de Otoniel, que fue un juez, que podemos ver en el capítulo 3 del libro de Jueces, de una vez para que usted vaya buscándolo, si es tan amable. Y también dos jueces que el Señor levanta, como fue Ahod y Samgar. Ambos nos muestran de la importancia de que usted y yo dependamos de una relación diaria de Dios. Recapitulemos para poder entender la palabra. Recuerda que hace 15 días les hablé a ustedes que Dios le había mandado al pueblo que tomaran aquella región y que sacaran aquellas naciones que habían quedado, que Dios no permitió que las sacara totalmente Josué, con el objetivo de que esa generación que arrancaba fuera una generación que aprendiese también a obedecer, a batallar y a luchar
El grave peligro que tuvieron ellos fue que no creyeron a la palabra de Dios y comenzaron entonces a sacar a medias a los enemigos de ese lugar, por lo cual a lo último ellos terminan mezclándose espiritualmente y siendo ellos en gran manera idólatras porque se casaron sus hijas con las hijas de ellos y así viceversamente. Por lo cual entonces ellos cayeron en la idolatría. Y el Señor luego habla de aquellos que quedaron en la época de Josué y luego que Josué se muere, se levanta una generación que no conoció a Dios y aquí tenemos una generación que tampoco se acuerda de Dios. Viene entonces aquella palabra donde el Señor le dice, no les voy a sacar a sus enemigos. A ver si de pronto en algún momento ustedes caen en cuenta y vuelven otra vez a los caminos del Señor. Ahora vamos a mirar lo que comienza a suceder y cómo el Señor levanta entonces jueces en aquel tiempo. Versículo 7 del capítulo 3 de Jueces. Y dice la palabra así. Hicieron pues los hijos de Israel, ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Jehová, es decir, perdieron hasta la vergüenza de hacer lo malo, perdieron esa capacidad de guardarse ni cuidarse, es decir, se extralimitaron en el pecado. Sigue diciendo que cuando se hace lo malo, suceden cosas. Una, ¿cuál es? Se olvidan de Jehová su Dios y terminan a lo último sirviendo a Baales o a los ídolos. Luego, ante eso, entonces hay un resultado y es que la ira de Jehová se enciende, levanta los enemigos del pueblo, luego ellos vuelven al arrepentimiento, claman a Dios y Dios levanta a un libertador y vienen unos tiempos de paz. Y aunque ese ciclo usted lo va a observar que se repite en todo el libro, parece que el pueblo como que no aprende o no es consciente de esta realidad cíclica. Y muchas veces usted y yo lo hacemos, hermanos. Vivimos de la misma manera. Cometemos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel en esa época que estaban comenzando entonces a ocupar toda la tierra de Israel, que era la promesa que Dios le había entregado. Entonces, la palabra nos dice que hicieron lo malo y lo malo en el hebreo significa lo pernicioso, malvado, lo que es pecado. Es decir, ellos se abrieron de una manera como nunca antes se habían venido. Parece que casi siempre el pecado que se repite a la parte después de que una generación se sucede, se vuelve cada vez más fuerte. Es más, veámoslo de esta manera, hermanos. En la segunda generación, después de Adán y Eva, ya hubo el asesinato. Uno esperaría que eso se demorara a la tercera, cuarta, quinta generación, ¿no? En la generación que vino se levantó Caín y mató a Abel. Ahora la tendencia del pecado en el hombre es una cosa supremamente fuerte. Entonces, al hacer lo malo, sucede ese aspecto de que el corazón se comienza a olvidar. Y Dios levanta a un Otoniel. Entonces, esa historia de Otoniel, que sería mi primer punto, nos recuerda sobre el peligro del corazón olvidadizo, que alimenta esa amnesia espiritual. Otoniel nos recuerda cuando existen los tiempos donde usted y yo nos alejamos de Dios. Esas personas que dicen, no va a tomar mi tiempo como para poder estar en paz, poderme acomodar al Señor. Eso es ilógico. Es como usted dijera, me voy a ir de la luz hacia la oscuridad para encontrar allí la luz. Es ilógico. Es ilógico. Uno no puede separarse de Dios. Ahora, un corazón que olvida es un corazón que decae, un corazón que
peca, un corazón que trae juicio. Es un corazón que se sale de la fidelidad que Dios ha tenido con su salvación. Es olvidarse de lo que Dios ha estructurado, ha hecho y su mano se ha movido. Y nosotros entonces comenzamos a perder la fe y a lo último comenzamos a tener relaciones con aquellos ídolos que se están volviendo para nosotros una realidad entre comillas y se hacen, digamos, más tangible hacia nuestras vidas. Cuando usted lee en la Biblia la palabra que significa olvidar o recordar, siempre van a tener una dimensión a nivel espiritual. En Isaías 64:9, el pueblo le dice al Señor: no te acuerdes siempre de nuestras iniquidades, es decir, no te acuerdes de nuestro pecado. Ellos saben que Dios no va a olvidar porque sería dejar de ser Dios. Lo que estaba diciendo es: Señor, por favor, no actúes conforme a mi pecado. Entonces, ese acordarse allí es de nivel espiritual, diciéndole: Señor, actúa de otra manera, no actúe conforme yo lo he hecho. El Salmo 25:6 dice: Señor, acuérdate, Señor, de tu ternura y tu gran amor. Que le está diciendo a él: Señor, por favor, actúa de acuerdo a ese carácter benévolo hacia mí. Y hermanos, la palabra nos dice que espiritualmente el pueblo entonces se olvidó de Dios. Es decir, ellos ya no les importaba tanto el ser dirigidas sus vidas por Dios. Ellos reconocían: Dios existe, porque aquí estamos. Pero no le daban importancia a lo que Dios les decía, a lo que Dios les demandaba a ellos. Posiblemente ellos dijeron: no, pero eso sucedió tiempo atrás, que Dios abrió el mar, ahora nosotros no vemos cómo se abre el mar. Y las cosas ya no comienzan a ser tan fuertes o reales en las vidas de las personas. Ya no comienza a vibrar por ese acordarse de la obra de Dios. Ya no comienza a tener pasión y ese corazón se comienza a apagar. Entonces comienza a darle la puerta a un ídolo que comienza a rogar, a robarles y a establecerse en las vidas de muchas personas. Y al último termina sirviendo. Un ejemplo: cuando entro en una relación que no es debida, al último trato de darle la espalda a Dios. No significa que Dios no exista para mí, sino que le doy la espalda, me olvido de lo que Dios demanda y ese corazón entonces comienza a llenarse de un ídolo, el cual no es divino. Olvidarse significa, hermano, extraviarse, estar ausente o ajeno de algo, falta de tener memoria o falta de atención. Es decir, aquí no era que ellos no supieran quién es Jehová. Sí lo sabían, pero ¿qué querían ellos? No queremos tu camino. Entonces, cuando las personas se olvidan del Señor y Dios les ama, Dios les ama, Dios le va a traer a esa persona de nuevo. Y muchas veces es de manera dura. Porque el que ama al Señor entonces reprende, dice la palabra. En ese sentido, entonces, el Señor, ¿qué hace? Versículo 8. ¿Se levanta qué? La ira del Señor. ¿Por qué? Porque un pueblo al cual fue llamado a vivir en intimidad, el que era el pueblo escogido para dar a conocer a todas las naciones de la tierra sobre la salvación de Dios, terminó adorando al enemigo, a la mentira y al engaño. Por tanto, la ira de Dios se levanta porque Dios no puede aceptar ello, hermanos. No crea que porque Dios tiene misericordia de nosotros, Él va a estar contento cuando hacemos lo que a Él no le agrada. A veces confundimos esa gracia como el permiso para hacer lo indebido, en ninguna manera. Entonces,
La ira se enciende y ¿qué hace el Señor? Versículo 8. Y los vendió. Es decir, Dios fue el que se movió para que este rey Cusán Risataín, que significa malvado, impío, el rey de Mesopotamia, una nación lejana de ellos, se levantase entonces para que fueran oprimidos. Versículo 8 dice que le sirvieron por 8 años. Y el Señor hace muchas veces eso. Permite que se levanten los enemigos de uno para ver si caemos en cuenta que estamos en esclavitud. Y se lo confirmo con el versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. Fue el Señor el que le dio una fuerza a este personaje para que se levantase contra el mismo pueblo. Si Dios nos ama, hermanos, a veces permite que los enemigos cojan más fuerza. Porque no queremos entender a las buenas, entonces a veces a las malas tenemos que entender. Y fue el mismo Dios, queridos hermanos, que fortaleció, que vendió al pueblo de Israel a un rey malvado que los tuvo 8 años allí. Ahora, esto tenía un objetivo. ¿Por qué Dios a veces nos permite pasar por pruebas tan duras? Versículo 9 nos lo explica, para que clamemos. Para que lleguemos a ser cuerdos, para que nos arrepintamos. Triste cuando uno no se da cuenta de esta realidad. Por ello, querido hermano, usted y yo no podemos olvidar al Señor, ni las obras del Señor en nuestras propias vidas. Dejen, por favor, su piolita ahí. Y vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice así. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto, le está diciendo, ustedes tienen que ser diligentes. Por eso mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. 7. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abunda, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, querido hermano, pasa el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo ¿qué? Olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿De qué se olvidó entonces? Dice la palabra. ¿De quién? Del Señor, de la obra de la cruz. Él está diciendo que hay un peligro y que la gente se olvide de lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Vamos al versículo 12. Por eso Pedro dice, yo no dejaré de ¿qué? De recordaros siempre estas cosas. Es decir, usted y yo tenemos que abundar en la palabra de Dios, de los hechos de Dios, porque si usted y yo no nos recordamos,
y no recordamos a las generaciones que están a nuestro alrededor, vamos a terminar por olvidar realmente la obra. Usted dirá, sí, Jesús murió por mis pecados, pero ya eso no le apasiona, eso ya no hace parte de su vida, eso ya no le da la luz para la toma de sus decisiones. ¿Comprende usted por qué el Señor nos dejó algo en el cual dijo, para que tengan memoria de mí? La Santa Cena. La Santa Cena nos lo dejó por ello. Para que usted y yo recordemos en ese pan que este es el cuerpo del Señor, un simbolismo del cuerpo del Señor, el cual fue partido por nosotros. Esta copa es el nuevo pacto del cual usted podemos disfrutar en su sangre, en su vida derramada. Haced todo esto. ¿Hasta que cuando Él venga, recordemos la obra de Jesús en medio de nosotros? Por eso Él nos deja también la Santa Cena, para que usted y yo, hermanos, no apaguemos esa obra maravillosa. Devuélvase un poquito hasta Hebreos capítulo 2. Por ahí serán 6 o 7 hojas, me imagino. O un poquito más en su Biblia, dependiendo. El versículo 1 de Hebreos 2 dice ahí. 2:1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que ¿qué? Que nos deslicemos, que nos tropecemos, que nos salgamos del camino, que vengan sobre nosotros golpes y dolores. Por eso debemos estar atentos, recordar lo que el Señor nos ha dado. De ahí, querido hermano, que usted y yo escuchamos bastante una palabra que le decimos y le reiteramos a los jóvenes muchas veces, y le decimos: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Si usted no se acuerda de Dios en toda su vida, hermano, ¿cuál va a ser entonces la abundancia que usted va a tener como depósito en los momentos cuando la vida nos va a llamar a cuentas? O cuando vamos a pasar por los momentos difíciles. ¿Quiere saber usted, hermanos, cuál es una de las cosas que más hacen olvidar a Dios en el corazón de los mismos cristianos o el pueblo escogido de Dios? Yo sé que hoy nos vamos a mover un poquito en la Biblia, pero deseo que usted mismo compruebe lo que yo le estoy dando. Váyase donde tiene la piolita. El que no tiene la piolita, lo invito a que tenga piolitas. Coloque 3. Devuélvase hasta Deuteronomio. Está eso. Y vaya al capítulo 6. Y junto conmigo vamos a leer, hermanos, lo que la palabra nos habla y que sucede bastante. Versículo 10, entonces, y ya está en Deuteronomio 6. Y mire lo que dice el versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya instruido en la tierra que juró a tus padres, te haya introducido a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, ¿cuál era el peligro que el Señor estaba viendo que iba a suceder? Si lo leemos en esta época, con el evangelio que se predica tanto, ¿cómo lo llamaríamos? La prosperidad, ¿no? A veces, hermanos, la prosperidad aleja al hombre
de depender y de temer en Dios. Porque como ya tengo las cosas satisfechas, no tengo necesidad de nada más. Voy a decirle a mi alma, descanse, come, vive. Y como dijo el Señor, necio, ¿no sabes que hoy viene por tu alma? Se relaja, hermano, y cuando menos piensa el Señor, le levanta el enemigo porque ni se dio cuenta que lo tenía tan cerca. Entonces, a veces, hermanos, la misma abundancia nos separa de la obra de Dios. No estoy diciendo que sea malo, sino cuando las personas dejan de acordarse de Dios. ¿Cuántos hoy? Hoy nos separan el día del Señor por estar descansando, por estar haciendo deporte, por estar tal cosa. Ahorita nos sacan un día, aunque sea a la semana, para estar con Dios. Pues sí, hay que ciclistas profesionales que están corriendo. Acá estuvo una vez un árbitro, me acuerdo, que venía a pitar un partido del Deportes Quindío con otro, no me acuerdo, y nos llamó un pastor y nos dijo, hermano, va a estar un árbitro muy reconocido de Colombia y va a estar en Armenia, pero él quiere estar en el culto antes de ir al partido. ¿Será que ustedes me pueden ayudar? Dije, con el mayor de los gustos. Fuimos, lo recogimos, ese señor estaba puntual en la puerta del hotel, lo recogimos, lo trajimos, estuvo en el culto, a tal hora tenía que salir porque él tenía que reunirse con los demás árbitros, a tal hora perfectamente él terminó, se despidió y salió y estuvo. Y entonces nosotros le preguntábamos a él mientras lo traíamos, ¿y usted siempre hace eso? Sí. Y me decía, y aún, yo he estado en hoteles donde a veces están los dos equipos y he visto aún a los jugadores estar en reunión, ir a reunión en la ciudad, están con el Señor y luego entran a su concentración y se preparan para el partido. Pero hay muchos hermanos que por las muchas ocupaciones se olvidan de Dios. Y Dios es el que trae la prosperidad. Ahora, ¿por qué Dios nos mete en esos desiertos? ¿Por qué se levantan esos enemigos? ¿Por qué vienen esas pruebas? Dios tiene una razón. Ve al Deuteronomio 9, adelántate una hoja y vamos al versículo 6 y dice así: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. Mire lo que le está diciendo. Es que no es que usted sea el mejor pueblo que existe sobre esta tierra. No es que usted sea lo mejor, no. Dios le dio la capacidad de tener lo que usted tiene. Así es, hermana. Porque pueblo duro de servir, sí que eres tú, ¿no? Eres tú, pero de una mente dura, rebelde, de un corazón encallecido. Eso es lo que significa un corazón malo. Es como si cogiéramos ese corazón y lo restregáramos en el piso para que cogiera esos callos que dan en los pies para, por ejemplo, aquellos que no utilizaron zapatos, como las generaciones de nuestros abuelos y los abuelos o los tatarabuelos, que ya venían con la suela incorporada en sus pies, ¿no? Eso eran unos cayotes. Eso es un corazón malo, hermanos. Una cerviz durísima. 7, y mire lo que dice el Señor: acuérdate, no te olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en el lugar. En este lugar habéis sido rebeldes a Jehová. Y el Señor dice: acuérdese por los momentos duros que ha pasado.
Acuérdese lo que has vivido cuando te has separado y te has olvidado de mí. Acuérdese, no lo olvide. Esto nos debe llevar a vivir sabiamente. Devuélvase un poquito ahí en Deuteronomio, vamos al capítulo 4 y mire este tesoro de palabra, hermanos. Versículo 9. Ese versículo hermoso, un tesoro, es un diamante en ese baúl de tesoros que tiene nuestro Señor en su palabra. Mire ese versículo 9 tan hermoso. Por tanto, guárdate, ¿cierto? Guarda tu alma, cuida, protege, que tu vida, protege tu alma. ¿Con qué? Con diligencia. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué le estaba diciendo al pueblo? No se olvide de esto, enséñalo, apasionate de esto, guárdalo en tu corazón, enséñalo a los otros de la fidelidad de Dios. Que cuando vuestros hijos, hermanos, crezcan y usted no esté, usted quede en su memoria, en esa memoria que no se pueda borrar y ellos puedan aferrarse a esa fe que tuvo mi madre, que tuvo mi padre, esa fe que caminó con Dios y yo soy testigo de lo que Dios hacía. Ese muchacho, esa dama va a aprender, hermanos, a que su corazón no olvide y construirá su propia historia para los que vienen más adelante. Lo triste es cuando nosotros ni al Señor lo nombramos, ni nos esforzamos para nosotros exaltar a Dios en medio de nuestros hogares, en medio de nuestras casas. Pero Dios en su misericordia, hermanos, no se olvida de nosotros. Usted sabe que tenemos un Dios que no nos desecha, hermanos, así tan fácilmente. Usted tiene a alguien que lo ama realmente bastante. El amor de Dios para nosotros, hermanos, es más profundo que el mismo mar. Porque todo esto se va a acabar. Y usted y yo podremos seguir disfrutando del amor de Dios por toda la eternidad. Por toda la eternidad. ¿Qué hace entonces el Señor? Versículo 9. Entonces clamaron. Se acordaron. Buscaron la fuente. Se arrepienten, se levantan, se dirigen al Señor de la historia, el Señor que abrió el mar, que trajo alimento del cielo, que los protegió del ejército más poderoso de su época, el egipcio. Y dice la palabra que levantó un ¿qué? Un libertador. Y ese libertador los libró, dice la palabra, y ese hombre se llamaba Otoniel, hermano menor de Caleb, era sobrino de Caleb, era de un hermano de Caleb, un sobrino. Y dice la palabra que el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a este rey y prevaleció su mano contra este rey. Hermanos, aquí Dios hace algo que se daba en el Antiguo Testamento. Cuando Dios quería llevar a cabo un propósito muy grande en medio de su pueblo, levantaba a un hombre y sobre él reposaba el Espíritu de Dios. Un David, aún un mismo Saúl. Vemos la presencia de Elías y la llenura del Espíritu en Eliseo.
En este aspecto, él toma la vida entonces de Otoniel y lo llena de su poder y de su presencia, en el cual él le delega una gran obra. Le da la sabiduría, le da la capacidad para la victoria. Alguien que ha sido comisionado por Dios y él se levanta como un líder espiritual para su momento y para su tiempo. Ahora, este hombre de manera sabia, lo primero que hace es llamar a cuentas al pueblo. La palabra nos dice lo siguiente. Un libertador, los cuales los libró Otoniel, versículo 10, y el Espíritu vino sobre él y juzgó a Israel. Primero que le dijo, ¿vamos a pelear? No, vamos a sentarnos y vamos a mirar cómo estamos. En el ámbito de la cultura cristiana que a veces se vive, hay personas que comienzan a reprender al diablo y a hacer tantas cosas y no se miran a sí mismos si el problema es porque la puerta es ella misma. ¿Qué le dijo a él? Vamos a ponernos de acuerdo, vengan para acá. ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? Si estamos viviendo sabiamente, vamos entonces a la batalla. Pero si no estoy viviendo sabiamente, téngalo por seguro que nos vamos a dar entonces contra una muralla. Vamos a poner en orden en Dios. ¿Y cuál es el orden? ¿En qué juzgó él? Mi relación no es con el paganismo ni con ídolos, sino que Otoniel entendía claramente como un hombre de fe que él debía estar siempre sustentado en Jehová, su Dios. Entonces le dijo al pueblo, vamos a ponernos en orden para poner entonces en orden todas nuestras vidas. La palabra nos invita a que nos juzguemos a nosotros mismos, o si no vamos a ser juzgados ¿por quién? Por el Señor. Así está escrito en 1 Corintios 11. Por lo tanto, él dice, por eso es que hay muchos que están enfermos y otros están dormidos. Porque toman la cena del Señor que nos han dejado como el recordatorio a la ligera. Léalo y verá que usted lo va a encontrar que así está escrito y plasmado en la misma palabra. Por lo tanto, queridos hermanos, usted y yo debemos aprender a hacer ello. Ponernos a cuentas con Dios. Y la palabra dice que a través de este hombre Otoniel, la mano del Señor estuvo con ellos y derrotaron, hermanos, a un poderoso. Ese hombre era el rey de Mesopotamia, de Siria, un pueblo pequeño a comparación de esas ciudades. Y Dios levantó un Otoniel, un hombre de Dios, una persona donde está el Espíritu Santo. Usted y yo estamos llamados a hacer eso, porque en usted reposa el Espíritu Santo si usted cree y recibió al Señor en su corazón. Usted está llamado para que la obra de Dios esté en medio de la vida en los cuales usted comparte. Ahora le dio 40 años de paz, dice la palabra. 40, ¿qué nos trae a memoria cuando escuchamos ese número en la Biblia? ¿Cuánto? 40 años es, no te entiendo, ovejita. Un largo tiempo, ¿qué más? ¿Se acuerdan ustedes? Muy bien. 40 años creo que es suficiente como para uno meditar, ¿cierto? ¿Qué más? Cuando escuchamos solo 40, ahorita no le pongamos años. ¿Ah? Cuando Jesús estuvo en la prueba de la tentación. ¿Y quién otro pasó por 40? ¿Quién? Moisés, al recibir entonces, digamos, la ley. Y también hubo otro que
Noé. Es decir, la Biblia nos está hablando de unos tiempos especiales de Dios que entrega cuando Él está haciendo, cuando andamos en ese camino correcto de su voluntad. Aún sabemos que los 40 años, ¿por qué eran? Porque la generación que fue incrédula no entrara con la nueva generación a la tierra prometida. Hermanos, y se supondría que esos 40 años de paz, como dice el versículo 11, que reposaron, era lo suficiente para ellos para que conocieran los caminos de Dios. El Salmo 95, versículo 10, yo lo leo, hermanos, por ya cuestiones de tiempo. 95:10, la palabra dice lo siguiente: 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Está hablando de los desiertos, de los que vivieron, en el tiempo del desierto. 40 años donde ellos vivieron no un desierto, sino que el reposo, la bendición y el cuidado. Uno pensaría, el pueblo aprendió la lección. Ahora, mire qué sucede en Jueces capítulo 3, versículo 12. Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ya aprendimos, cuando usted hace lo malo ante los ojos del Señor, ¿qué sucede? Se levanta la ira, entonces Dios le manda un problema, fortalece a un enemigo, usted entonces clama, el Señor levanta un libertador. Y vienen unos tiempos de reposo. Vamos a leerlo otra vez. Y uno diría, ojalá hubiera concluido ahí, ¿no? Pero no. Somos duros. Y mire lo que dice la palabra. Segundo punto. Estoy como fogoso, con fuego adentro. Segundo punto, hermanos. Dios entonces levanta a Ot, que nos recuerda lo que Dios hace con nosotros. Y a veces uno olvida lo que Dios hace con uno mismo. No solamente nos olvidamos, queridos hermanos, de Dios mismo, sino nos olvidamos de la obra que Dios ha hecho en nuestras propias vidas y las menospreciamos. La palabra dice lo siguiente allí. Volvieron a hacer lo malo, versículo 12, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Ahora, queridos hermanos, anteriormente, ¿con quién estaba peleando? Con un rey, ¿cierto? Ahora mire lo que sucedió. Cogió al rey de Moab. Y juntó a 2 pueblos más. Antes, ¿no le bastó con uno? Se vienen 3. Ahora, el otro era de por allá Siria, bien lejos. Ahora este es su vecino. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta cuando nosotros somos testarudos de corazón? ¿Y quién les mandó? Moab era el hijo mayor de Lot, que era producto del incesto. ¿Quién eran los amonitas? Eran personas crueles, hijos de Lot, del menor, producto de un incesto. Tanto así que a ellos se les prohibió que entrasen al templo del Señor. Los amalecitas, ¿quién era? La descendencia por el lado de Saúl. Entonces aquellos que no quisieron andar en la bendición de Abraham y aquellos que no quisieron o que vendieron su primogenitura y menospreciaron. Si usted se pone a ver, allá hay una raíz. Entonces, si esto es lo que usted quiere, entonces se lo traigo de nuevo. El problema es que va a venir sin mi protección, tal cual es.
¿Qué sucede entonces? Este hombre hizo algo que impactó el corazón del pueblo. Versículo 13 dice así: y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras en ese momento hace referencia al Jericó, es decir, el lugar donde se inició la conquista al otro lado del río Jordán. Recordemos que Jericó fue donde Dios mostró su gran poder cuando el pueblo gritó, sonó la trompeta y un muro gigante se viene a suelo. Ahora lo que se conquistó en el poder de Dios es entregado a los enemigos por desobediencia. Eso fue, hermano, una estocada en la fidelidad de nosotros a un Dios que nos ha dado tantas cosas. Y mire lo que sucede en el versículo 14. Y sirvieron a los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, ¿cuánto? 18 años. ¿Cuánto habían servido a Cusán? 8. Bueno, entonces ahorita se va de doble con ñapa. 8 no fue suficiente. Vamos el doble y le vamos a dar una ñapa. Se van 18 años. El criar a un hijo realmente. Mucho tiempo. Y dice la palabra, versículo 15. Y clamaron. Si ve otra vez usted el ciclo que les muestro. Y lo tremendo, recuerde que Dios fortaleció al enemigo. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová los levantó, les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Por tiempo voy a explicarlo. No lo voy a leer. Lo invito a que usted en la casa lo medite, estudie la palabra. Ese hombre era benjamita. Benjamín era una de las tribus más pequeñas, fue el último que nació de los hijos de Jacob. Benjamín significa hijo de la mano derecha. La mano derecha en la Biblia tiene un simbolismo de bendición. Bueno, usted y yo escuchamos que Dios jura por su mano derecha. Escuchamos en la Biblia que dice y delicias están a su diestra. Es decir, la derecha es un símbolo en la Biblia de bendición. ¿Y cómo era Ahod? Era zurdo. Zurdo en medio de una nación que era la mano derecha. Señores, precioso. Todo apunta, por lo que he escuchado de algunos autores, el hecho que se resalte tanto que él era zurdo, muestra que o era ambidiestro o era que tenía realmente una limitación en su mano derecha. Y se cree que más era esa limitación en su mano derecha. Por tanto, cuando él va donde este rey malo, le lleva los presentes, luego él le dice, necesito hablar con usted. Y él se construye una espada corta. En el versículo 16 dice que se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo, más o menos de 50 centímetros de largo, y se la puso en su lado derecho escondida. Y fue y le dijo al rey, necesito hablarle algo en secreto. El rey mandó a todos afuera y este rey se quedó con este hombre allí. Y él saca la espada y mata a este hombre. La palabra dice que era tan gordo que entró la espada y se quedó allá adentro. Es decir, para nosotros en la figura es algo tremendo. Y fue tanto que el estiércol se salió, fue algo grotesco, horrible, que por eso es que cuando él sale y cierra la puerta como que olía a puro estiércol, que los mismos
cuidadores no entraron a ver al rey porque dijeron, este hombre está como dañado, está haciendo como, tiene problemas de estómago o tomó agua en la ciudad de Armenia. Algo le pasó. Y él llega, y dice el versículo 27, que entrando entonces a su pueblo, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán de Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Y así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra, ¿cuánto? 80 años. El doble de lo que pasó con Otoniel. A veces Dios nos manda por pruebas más duras que las otras, y nos vienen a veces tiempos de reposos mucho más largos. El problema es que no aprendemos. No aprendemos. Tomamos las cosas a lo como superficialmente. Ahora, porque yo digo, recordemos lo que Dios ha hecho por medio de nuestras vidas. Si este hombre era un hombre que no podía tomar la espada con la mano derecha ante un guerrero, este hombre era alguien de menor valor. Tanto así que el mismo rey, Eglón, no se dio cuenta que ahí al frente tenía al que iba a libertar al pueblo de Israel, que iba a libertar a ese pueblo. Por eso él va y temerariamente mata a este rey, y después de que mató al rey de una manera diferente a como trabajó Otoniel, ahí sí viene y le dice al pueblo, vamos, porque Dios los ha entregado. Por eso, hermanos, muchas veces usted y yo tenemos que tener nuestras propias batallas privadas para cuando vamos a sumar otras batallas donde se incluyen la familia, se incluye la iglesia, etc. Usted tiene que aprender a ganar esas batallas privadas para poder llevar a libertad lo que está alrededor. Ahora, este método no es nada loable, pero lo que yo quiero mostrarle a usted en esta mañana, hermanos, y voy a leer Sangar en 30 segundos, versículo 31. Después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. ¿Qué era la aguijada? Era un palo que se le colocaba a los bueyes. Es decir, algo que no era un arma estratégica, pero Dios lo usó. Vean, hermanos, Dios nos usa a pesar de que somos lo que somos. La palabra dice que lo vil y lo menospreciado, el Señor ha llamado para poner en vergüenza a través de la debilidad lo que el hombre más fuerte cree que es. A la necedad la llama y la transforma para avergonzar a los sabios de esta tierra. Dios nos llama a nosotros, a usted lo llama, simplemente es que a veces usted y yo no tenemos una relación para confiar en lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y en nuestro corazón. En ese sentido, queridos hermanos, yo quiero que usted vea que tenemos un libertador que también Dios nos ha dado a nosotros. Lea el versículo 11. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y volvieron los hijos de Israel. Es decir, la paz estuvo hasta cuando Otoniel estaba vivo. Todo apunta a que la paz estuvo en Israel mientras Ahot estuvo vivo. Entonces, usted y yo podemos tener un reposo diferente porque el libertador
que Dios nos ha dado vive por siempre. Y aquí yo soy el alfa y la omega, el que estuvo muerto y ahora vivo. Entonces usted y yo podemos vivenciar, hermanos, una paz que no se va a quedar ahí, porque esa paz va a ser duradera, porque nuestro libertador vive. Pero también usted y yo tenemos un libertador que, como posiblemente Ahod, no fue valorado. Isaías 53, vamos usted y yo a esa palabra. Versículo 2. Y dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuántos no menosprecian la obra de Jesús? Que no seamos como ese rey malvado Eglón, que ahí estaba el libertador delante de él. Alguno del simbolismo de la espada que penetra en su abdomen y se queda allá adentro. Leía de unos estudiosos de la Biblia que era el simbolismo de aquellos que subyugan al pueblo de Dios y se engordan del pueblo de Dios. La espada entrará y hará justicia. Queridos hermanos, nosotros tenemos un libertador más grande que Otoniel, que no muere. Tenemos un libertador más precioso que Ahod, que no tuvo que engañar para llevar a cabo la obra de la libertad. Nosotros tenemos un libertador mayor que Débora y Barak, que buscaron ayuda para poder conquistar. Nosotros tenemos un libertador que no fue ambiguo como lo fue Gedeón, si sí o si no soy. Nosotros tenemos un libertador que no fue imprudente como lo fue un Jefté. Ni tenemos un libertador que fue débil en su sexualidad como un Sansón. Nosotros tenemos al que venció en la cruz del Calvario, al que no hubo engaño en su boca, el que no pecó, aunque fue tentado en todo, dice la palabra. Tenemos nosotros el mayor de todos los libertadores. ¿Cómo usted le ve? Pablo dijo lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es el poder de Dios. Porque los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero para nosotros, hermanos, es poder de Dios de salvación. ¿Cómo estás tú? ¿Te acuerdas de la obra de Dios en tu vida? ¿Te acuerdas lo que Dios ha hecho? ¿Cómo estás tú, hermano? ¿Vivencias la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el perdón de los pecados? También
¿Te acuerdas de dónde Dios te ha sacado? ¿Recuerdas el desierto que posible hayas caminado? ¿Los problemas del cual el Señor te rescató? ¿Será que estamos viviendo un espacio donde nos olvidamos de Dios? A veces miremos si es que se han levantado enemigos por causa de nuestra desobediencia. Si posible ya no es por desobediencia suya, hermanos, entonces habrá otra cosa que diga, Señor, muéstramela. Pero no seamos, hermanos, olvidadizos. No te olvides de Dios, que es el que dirige nuestras vidas y el que es digno de toda alabanza y de toda adoración. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón para orar en esta mañana. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. En esa tarde ya, Señor, te rogamos que afirmen nuestros corazones para no ser olvidadizos, porque el olvidar es ser desagradecidos. Ayúdanos, Señor, a recordar las obras que tú hiciste, que las leemos en la palabra y las creemos como son. Que tú mandaste plagas, que tú diste, Señor, un Isaac a un hombre y una mujer que no podían tener hijos a una edad de 100 y 90 años. Que tú, Señor, diste un cordero en el momento que un hombre iba a ser sacrificado. Y ese cordero tomó ese lugar. Justo en ese momento, un cordero enredado de sus cachos para ser tomado. Gracias, Señor. Gracias porque creemos que tú abriste el mar, creemos que hubo un maná, creemos, Señor, que hubo agua que salió de una roca, creemos que cuando cayó la madera en las aguas amargas fueron transformadas. Creemos, Señor, que por cuando ellos miraron el símbolo, Señor, de esa serpiente de cobre, que era el simbolismo de aquel que iba a cargar el pecado del hombre, y solamente con verlo eran sanados de las mordeduras de las serpientes. Creemos en todo ello. Y aún, Señor, creemos y no queremos olvidar lo que sabemos que va a suceder, que tú vendrás, que habrá, Señor, unas bodas del Cordero,
que tú juzgarás a los vivos y a los muertos, que seremos transformados y que seremos arrebatados, que viviremos, Señor, junto a ti por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, a no olvidar eso. Y tampoco, Señor, lo que tú has hecho en nuestras propias vidas. Que aprendamos a atesorar, Señor, esos momentos donde tu mano de forma majestuosa y grande, Señor, nos ha levantado, nos ha cubierto, nos has sacado, Señor. Donde hemos visto tu mano cuidándonos. Que no nos olvidemos de esto y que lo contemos a otras generaciones. Y que, Señor, seamos un pueblo que no se olvida de que somos regidos por un gran rey. Si no estamos con nuestro rey, estaremos con otro rey que nos hará esclavos. Pero si vivimos con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, seremos libres y moraremos en paz. En Otoniel hubo 40 años. En Adón hubo 80 años. Cuando somos fieles a ti, Señor, viviremos, Señor, también en el reposo. Y en Jesús el reposo es eterno. Ayúdanos a vivir sabiamente en esos tiempos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a decir, purifícame. Dile al que está al lado, no te olvides del Señor. Y no te olvides de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Seamos fieles y caminemos en sabiduría con el Señor. Amén. Padre, te pido que nos lleves a nuestros hogares, que bendigas nuestras casas, que bendiga nuestros corazones. Y gracias, Señor, por invitarnos a que no nos olvidemos de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias le damos al Señor.